In the small village, a cat named Whiskers discovered a magic fish in a pond. The fish promised 3 wishes in exchange for its freedom. Whiskers wished for endless fish, a cozy bed, and a bell that rang softly. The fish granted all 3 wishes and swam away, leaving Whiskers content and purring in the sun. Juan 9:7. Cuando el ciego obedeció y se lavó, fue sanado instantáneamente. Este acto fue simbólico, demostrando que Jesús no solo trae sanidad física, sino también la restauración espiritual que todos necesitamos, la sanación. Del ciego no solo restauró su vista física, sino que representó el poder de Jesús para abrir nuestros ojos espirituales. Él es la luz que ilumina nuestro camino en medio de la oscuridad, y sin su luz, todos estamos ciegos espiritualmente. Este milagro nos enseña que la verdadera visión solo se encuentra cuando encontramos a Jesús en nuestras vidas. 9.3. La reacción de los fariseos y el testimonio del ciego sanado. Cuando los fariseos se enteraron de la sanación, se sorprendieron y se cuestionaron el hecho, ya que Jesús lo había hecho en un día de sábado, lo que ellos consideraban una violación de la ley. Sin embargo, el ciego, que ya había experimentado la sanación, no dudó en testificar de lo que había vivido. A pesar de la oposición, él declaró con valentía, si él no fuera de Dios, no podría hacer nada. Juan 9:33. Este testimonio es una poderosa enseñanza para nosotros. Cuando experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas, no debemos temer a las críticas ni a la oposición. El ciego, aunque era un hombre común, se convirtió en un testigo valiente de la obra de Jesús. Hoy, tú también eres llamado a ser testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida, y tu testimonio puede ser la luz que ilumina a otros. 9.4. Reflexión para tu vida. ¿Estás viviendo en la oscuridad espiritual y necesitas que Jesús abra tus ojos? ¿Has sido testigo de la restauración de Dios en tu vida y te atreves a compartirlo con otros, a pesar de las críticas? Recuerda que Jesús no solo vino a sanar cuerpos, sino a darnos una nueva visión, a abrir nuestros ojos espirituales para que podamos caminar en su luz. Escribe en los comentarios, Señor, abre mis ojos y hazme testigo de tu poder, como una afirmación de tu deseo de recibir la luz de Cristo. Transición al próximo tópico. La historia del ciego sanado nos recuerda el poder transformador de Jesús en nuestra vida, tanto física como espiritualmente. Ahora vamos a explorar otro acto de compasión de Jesús, la curación de la mujer, con flujo de sangre, que muestra su disposición para sanar a quienes se acercan a Él con fe. La historia de la mujer con flujo de sangre, narrada en Marcos 5:25-34, es un relato conmovedor que resalta la importancia de la fe en el poder de Jesús para sanar. Esta mujer había sufrido durante 12 años, luchando contra una enfermedad incurable y siendo rechazada por la sociedad, pero su fe la llevó a experimentar una transformación completa, no solo física, sino espiritual. 10.1. La desesperación de la mujer. La mujer que se acerca a Jesús es descrita como alguien que había gastado todos sus recursos en médicos sin encontrar solución alguna. A lo largo de los años, su enfermedad no solo la había afectado físicamente, sino que también la había aislado socialmente. En su época, una mujer con flujo de sangre era considerada impura según la ley, y no podía participar en actividades religiosas o sociales, lo que la dejaba en una profunda desesperación. Sin embargo, ella escuchó hablar de Jesús, el sanador, y en su corazón surgió una esperanza que parecía casi imposible. Decidió acercarse a él en medio de la multitud, convencida de que si tan solo tocaba su ropa, sería sanada. Esta acción, aparentemente sencilla, fue una expresión profunda de fe,
un acto de confianza plena en el poder de Jesús para sanar sin necesidad de palabras ni gestos elaborados. En 10:2, la fe que toca el corazón de Jesús. Cuando la mujer tocó el manto de Jesús, algo asombroso ocurrió. Jesús, al darse cuenta de que una fuerza había salido de él, preguntó, ¿quién me tocó? Marcos 5:30. Sus discípulos se sorprendieron ante la pregunta, pues había mucha gente a su alrededor, pero Jesús sabía que algo especial había sucedido. La mujer, temerosa pero con valentía, se acercó a Jesús y confesó todo lo que había sucedido. Entonces Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Marcos 5:34. Este acto de sanidad fue mucho más que una curación física. Jesús restauró su dignidad, su salud y su lugar en la comunidad. Este milagro nos enseña que la fe, aunque pequeña, puede mover montañas. La mujer no tuvo que hacer un gran sacrificio ni pronunciar palabras mágicas. Su fe sencilla y directa fue suficiente para que el poder de Jesús la tocara. Esto es un recordatorio de que no importa cuán grande sea tu carga o cuán desesperada sea tu situación, lo único que se necesita es fe, aunque sea como un grano de mostaza. 10.3. En ella encontramos una representación clara del amor incondicional de Dios y de cómo Él está siempre dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten. 8.1. El joven que se aleja de su padre. Un joven, después de recibir su herencia, decidió alejarse de su hogar y vivir una vida desenfrenada. En poco tiempo gastó todo lo que tenía y se encontró en la miseria, cuidando cerdos y deseando alimentarse de lo que ellos comían. Este es un reflejo de cómo muchos de nosotros, al alejarnos de Dios, buscamos la satisfacción en cosas materiales que, al final, no nos dan paz ni felicidad. Este joven representa a todos aquellos que, por momentos, buscan la independencia y se desvían del propósito divino. Pero también es un reflejo de la naturaleza humana que a menudo toma decisiones impulsivas, guiadas por el deseo temporal. 8.2. El arrepentimiento y el regreso al Padre. El hijo pródigo, al tocar fondo, reflexionó sobre su vida y recordó el amor y la abundancia que había en la casa de su padre. Decidió regresar, no con la esperanza de ser recibido como hijo, sino con la intención de ser tratado como uno de los siervos. Sin embargo, al acercarse a la casa, su padre lo vio desde lejos, y lleno de compasión, corrió a abrazarlo y lo restauró a su posición de hijo. Este acto de perdón no solo revela la misericordia de un Padre humano, sino también la ilimitada gracia de Dios hacia nosotros. Cuando nos arrepentimos de nuestros errores y nos volvemos a Él, Dios no solo nos recibe, sino que nos restaura completamente. La gracia de Dios no tiene límites. 8.3. La reacción del hermano mayor. Mientras el hijo pródigo era recibido con una fiesta y celebraciones, su hermano mayor, quien se había quedado obediente en la casa, se sintió celoso y molesto. No comprendía por qué su hermano, después de haber cometido tantos errores, recibía tanto perdón y amor. El padre le respondió con estas palabras sabias: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado». Lucas 15:31-32. La parábola no solo habla de la restauración del hijo pródigo, sino también de la actitud del hermano mayor, que refleja nuestra tendencia a juzgar o a no comprender completamente la gracia que Dios ofrece a los demás. El amor y el perdón de Dios están disponibles para todos, sin excepción. 8.4.
Reflexión para tu vida. ¿Te has alejado alguna vez de Dios en busca de satisfacción en cosas temporales? ¿Te cuesta perdonar o aceptar que otros reciban el mismo perdón y restauración que tú has experimentado? Recuerda que, aunque hayamos fallado, el Padre siempre está esperando con los brazos abiertos, dispuesto a restaurarnos, perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Escribe en los comentarios: gracias, Señor, por tu perdón y restauración, como una declaración de tu fe y gratitud. Transición al próximo tópico. La parábola del Hijo Pródigo nos muestra la inmensa misericordia de Dios, pero también nos invita a reflexionar sobre la actitud de nuestro corazón. Ahora, vamos a profundizar en cómo Jesús sanó a un ciego de nacimiento, mostrando su poder de restauración no solo físico, sino espiritual. La historia de la sanación del ciego de nacimiento, narrada en Juan 9:1-12, es un poderoso testimonio de cómo Jesús no solo trae sanidad física, sino también espiritual. En este pasaje vemos a Jesús sanando a un hombre que había nacido ciego, un acto que no solo mostró su poder divino, sino también profundizó en el significado espiritual de la luz y la visión que Él trae a nuestras vidas. 9.1. El ciego y la pregunta sobre el pecado. En este pasaje, los discípulos de Jesús se acercaron al Señor y le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Juan 9:2. Este tipo de pensamiento refleja una creencia común en la época, donde se asociaba el sufrimiento físico con el pecado. Sin embargo, Jesús corrigió esa idea diciendo: ni este hombre pecó, ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se manifieste en él. Juan 9:3. Jesús nos enseña que no todos los sufrimientos o dificultades son el resultado directo del pecado personal, aunque el pecado en general haya traído el sufrimiento al mundo. A veces, las situaciones difíciles en nuestras vidas pueden ser permitidas por Dios para que su gloria sea revelada. La sanación del ciego fue un medio para que la obra de Dios se manifestara de manera poderosa, mostrando que Jesús es la luz que ilumina nuestro caminar. 9.2. Jesús, la luz del mundo. Después de esta enseñanza, Jesús hizo algo inesperado. Escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y lo untó en los ojos del ciego, diciéndole: Ve a lavarte al estanque de Siloé. Pero en su camino a Damasco experimentó un encuentro sobrenatural. Una luz del cielo lo rodeó. Cayó al suelo y escuchó la voz de Jesús llamándolo por su nombre. Quedó ciego, dependiendo completamente de los demás. En ese momento, Pablo se dio cuenta de que estaba luchando contra Dios mismo. Este encuentro lo llevó a arrepentirse y entregarse completamente a Cristo. 6.2. La ceguera y la revelación. Pablo quedó ciego por 3 días, un tiempo en el que Dios trabajó profundamente en su corazón. Esto nos recuerda que a veces necesitamos pasar por momentos de oscuridad para entender plenamente la luz de Dios. En Hechos 9:17-18, Ananías oró por Pablo, y algo como escamas cayó de sus ojos, devolviéndole la vista. Este acto simboliza en cómo Jesús nos abre los ojos espirituales para ver la verdad de su propósito para nosotros. 6.3. De perseguidor a predicador. Después de su conversión, Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio. En 2 Corintios 5:17 escribe: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. No importa cuán lejos creas que estás de Dios, Él tiene el poder de transformarte por completo y usar tu vida para su gloria. 6.4. Reflexión para tu vida.
¿Hay áreas de tu vida donde estás resistiéndote a la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a rendir tu corazón completamente y dejar que Él haga su obra transformadora? Recuerda que no importa tu pasado, Dios puede usarte para grandes propósitos si confías en Él. Declara en los comentarios: Señor, abre mis ojos espirituales para que pueda ver tu propósito para mi vida, como un acto de fe y entrega. Transición al próximo tópico. El encuentro de Pablo con Jesús nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia transformadora de Dios. Ahora exploraremos otra historia de transformación divina: el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, una demostración del poder de Jesús para suplir nuestras necesidades más profundas. Jesús demostró su compasión y poder en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, un evento que no solo sació el hambre física de una multitud, sino que también reveló la capacidad infinita de Dios para suplir nuestras necesidades espirituales y emocionales. 7.1. La multitud hambrienta y el corazón compasivo de Jesús. En Mateo 14, 13, 21, se relata cómo una gran multitud seguía a Jesús, ansiosa por escuchar sus enseñanzas y ser sanada. Llegado el momento de la comida, los discípulos le sugirieron despedir a la gente para que buscaran alimento en las aldeas cercanas. Pero Jesús respondió con una instrucción asombrosa: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Esto nos recuerda que, en medio de nuestras necesidades, Jesús no nos abandona, sino que actúa en nuestra vida de formas inesperadas y milagrosas. 7.2. Los recursos insuficientes en nuestras manos. Los discípulos solo tenían 5 panes y 2 peces, una cantidad ridícula comparada con la multitud de más de 5,000 personas. Jesús tomó lo poco que tenían, lo bendijo y lo multiplicó, hasta que todos quedaron saciados, y aún sobraron 12 cestas llenas de alimento. Este milagro nos enseña que lo poco en nuestras manos se convierte en mucho en las manos de Dios. Nuestra fe, aunque sea pequeña, puede ser el inicio de un milagro cuando la entregamos completamente al Señor. 7.3. Jesús como el pan de vida. Este evento también tiene un significado espiritual profundo. Jesús no solo provee para nuestras necesidades físicas, sino que Él mismo se presenta como el pan de vida. En Juan 6:35 dice: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así como el pan fue multiplicado para alimentar a la multitud, Jesús es suficiente para llenar nuestras almas con su amor, su paz y su propósito eterno. 7.4. Reflexión para tu vida. ¿Sientes que lo que tienes en tus manos es insuficiente para enfrentar tus desafíos? ¿Estás dispuesto a entregarle a Jesús lo poco que tienes, confiando en que Él lo multiplicará para su gloria? Recuerda que Jesús no solo te dará lo necesario para este momento, sino que su provisión es abundante y eterna. Escribe en los comentarios: confío en ti, Jesús, para suplir todas mis necesidades como un acto de fe y dependencia. Transición al próximo tópico. El milagro de la multiplicación nos muestra que Jesús es más que suficiente para nosotros. Ahora, exploremos una de las parábolas más conmovedoras de la Biblia: el Hijo Pródigo, una historia de amor, perdón y restauración divina. La historia del Hijo Pródigo, relatada en Lucas 15, 11, 32, es una de las más profundas y conmovedoras parábolas que Jesús compartió. El coraje de confiar en Dios, Esther decidió actuar en obediencia, pero no lo hizo sin primero buscar la dirección de Dios. En Esther 4:16, ella dijo: «Reúnan a todos los judíos de Susa y ayunen por mí.
no coman ni beban durante 3 días. Yo haré lo mismo. Después, aunque sea contra la ley, me presentaré ante el rey, y si perezco, que perezca. Este acto de fe nos enseña algo crucial. A veces obedecer a Dios requiere correr riesgos, pero esos riesgos siempre valen la pena, porque están respaldados por su plan perfecto. 4.3. Dios trabaja detrás de las escenas. Aunque el nombre de Dios no se menciona explícitamente en el libro de Esther, su mano está claramente guiando cada detalle. Desde la elección de Esther como reina hasta el momento en que el rey escuchó su petición, todo fue orquestado divinamente. Esto nos recuerda que, incluso cuando no vemos a Dios obrando, Él está trabajando detrás de las escenas en nuestras vidas. 4.4. Reflexión para tu vida. ¿Te encuentras en una situación donde sientes que tienes que tomar una decisión difícil? ¿Cómo puedes buscar la dirección de Dios, como lo hizo Esther, antes de dar un paso importante? ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios te ha colocado en tu posición actual por una razón específica? Declara en los comentarios: Dios tiene un propósito para mi vida y caminaré en fe para cumplirlo, como un acto de confianza en su plan para ti. Transición. Al próximo tópico, Esther nos enseña que el propósito divino siempre supera los riesgos humanos. Ahora exploraremos otro ejemplo de fe y obediencia en circunstancias difíciles: la historia de José, quien pasó de la esclavitud al gobierno como parte del plan de Dios. La vida de José es una historia de perseverancia, fe y la obra divina de Dios incluso en las circunstancias más adversas. Desde ser vendido como esclavo por sus propios hermanos hasta convertirse en el gobernador de Egipto, José nos muestra cómo confiar en el plan de Dios puede transformar cualquier situación. 5.1. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. José enfrentó traiciones y pruebas aparentemente insuperables. Fue vendido como esclavo a Egipto por sus hermanos. Fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y enviado a prisión. Pasó años en la cárcel, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Sin embargo, José nunca dejó de confiar en Dios. Al final pudo decirles a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que ahora vemos: salvar la vida de mucha gente. Esto nos enseña que Dios puede usar incluso los momentos más oscuros de nuestra vida para cumplir su propósito. 5.2. El poder de los sueños y la fidelidad. José tenía un don, la capacidad de interpretar sueños, un regalo que le fue dado por Dios. Aunque su don inicialmente lo llevó al rechazo, finalmente fue la herramienta que Dios usó para exaltarlo. En Génesis 41:41, el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto, después de interpretar un sueño que salvó al país de una hambruna devastadora. ¿Qué dones te ha dado Dios? Tal vez estés enfrentando desafíos que parecen opacar esos dones, pero recuerda que Él tiene un propósito divino para ellos. 5.3. Dios nunca te olvida. José pasó años en prisión, pero incluso allí Dios estaba con él. En Génesis 39:21 dice: pero el Señor estaba con José, y le mostró su amor, y lo hizo objeto del favor del carcelero principal. Puede que estés pasando por un tiempo de espera en tu vida, pero eso no significa que Dios se haya olvidado de ti. Como con José, Él está preparando tu momento de victoria. 5.4. Reflexión para tu vida. ¿Qué situaciones difíciles estás enfrentando que podrían ser parte del plan de Dios para ti? ¿Cómo puedes usar tus dones, incluso en las pruebas, para honrar a Dios? ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios tiene el control de todo, incluso cuando no entiendes el por qué? Declara en los comentarios:
Aunque no lo entienda ahora, confío en que Dios está obrando para mi bien, como un acto de fe en su plan. Transición al próximo tópico. La historia de José nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y que su propósito siempre se cumplirá. Ahora profundizaremos en otro poderoso ejemplo de transformación, el encuentro de Pablo con Jesús en el camino a Damasco, un momento que cambió su vida para siempre. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos más impactantes de cómo el poder de Dios puede transformar por completo una vida. De ser un perseguidor de cristianos, pasó a ser uno de los mayores evangelistas de la historia, llevando el mensaje de salvación a millones. 6.1. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Pablo, antes conocido como Saulo, estaba dedicado a perseguir y encarcelar a los seguidores de Jesús. La promoción en el tiempo perfecto de Dios. Después de años de sufrimiento, José fue elevado al puesto de primer ministro de Egipto, justo cuando el país enfrentaba una hambruna. En Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Este versículo nos enseña que incluso los momentos más dolorosos tienen un propósito en el plan de Dios. Él toma lo que otros planean para mal y lo convierte en una plataforma para su gloria. 2.4. Reflexión para tu vida. ¿Qué sueños te ha dado Dios que quizás has olvidado o dejado de creer? ¿Estás dispuesto a confiar en Él, incluso cuando su plan parece tomar un desvío inesperado? ¿Puedes ver cómo las pruebas que has enfrentado te están preparando para algo mayor? Escribe en los comentarios: mis sueños están en las manos de Dios, como un acto de fe y entrega, confiando en que Él cumplirá su propósito en tu vida. Transición al próximo tópico. La historia de José nos recuerda que Dios no solo tiene un plan, sino que también usa cada circunstancia para llevarnos a ese destino. En el próximo bloque exploraremos otro ejemplo poderoso de cómo el propósito divino se revela incluso en los momentos de debilidad humana. La vida de Moisés es un testimonio de cómo Dios llama y equipa a personas imperfectas para cumplir su plan perfecto. Aunque Moisés tuvo un comienzo lleno de privilegios en el palacio de Faraón, también enfrentó un exilio en el desierto que parecía un callejón sin salida. Sin embargo, Dios lo escogió para liderar a su pueblo hacia la libertad. 3.1. El encuentro con Dios. Éxodo 3:1-6. En el capítulo 3 de Éxodo, Moisés encuentra una zarza ardiente que no se consume. Desde esa zarza, Dios le habla: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este encuentro nos enseña que Dios puede hablarnos incluso en los lugares más inesperados. Tal vez te sientes atrapado en una rutina o en un lugar de soledad, pero quiero decirte que ese desierto puede ser el escenario donde Dios se revele de manera poderosa en tu vida. 3.2. La inseguridad frente al llamado. Cuando Dios le dice a Moisés que libere a su pueblo, Moisés responde con dudas y excusas. En Éxodo 4:10, Moisés dice: Señor, yo nunca he sido buen orador, soy torpe para hablar. ¿Alguna vez te has sentido así, pensando que no eres suficiente para lo que Dios te está llamando a hacer? Déjame recordarte algo. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Él le respondió a Moisés: yo estaré contigo. Esa misma promesa está disponible para ti. Si Dios te llama a algo, su presencia será suficiente para guiarte y fortalecer cada paso. 3.3. El poder de Dios demostrado. En su obediencia, Moisés fue testigo de milagros asombrosos. Las plagas, la apertura del Mar Rojo
y el maná en el desierto. Todo esto mostró al pueblo de Israel que no se trataba de las habilidades de Moisés, sino del poder de Dios actuando a través de él. Esto es clave. Tu llamado no depende de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Dios hará a través de ti. 3.4. Reflexión para tu vida. Hay algo en tu vida que sientes que Dios te está llamando a hacer, pero te detiene el miedo o la inseguridad. ¿Cómo puedes confiar en que Él estará contigo en cada paso? ¿Estás dispuesto a decir sí, Señor, incluso cuando no tengas todas las respuestas? Declara en los comentarios: Dios me ha llamado y caminaré en su propósito, como una afirmación de tu fe y disposición para obedecer su voz. Transición al próximo tópico. El ejemplo de Moisés nos recuerda que no importa cuán insignificantes nos sintamos, Dios puede usarnos de maneras poderosas. En el próximo bloque veremos cómo un acto de fe simple, como el de una mujer en 1900, la Biblia, puede desatar el propósito divino en nuestras vidas. La historia de Esther es un poderoso recordatorio de cómo Dios coloca a las personas en lugares estratégicos para cumplir su plan, incluso cuando todo parece estar en contra. Esther, una joven huérfana que llegó a ser reina de Persia, se encontró en una posición única para salvar a su pueblo. 4.1. ¿Quién sabe si para este momento has llegado al reino? Esther 4:14. Esther enfrentó una decisión crítica cuando su tío Mardoqueo le pidió que intercediera ante el rey para salvar al pueblo judío. Él le dijo: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Tal vez hoy estás enfrentando una situación en la que sientes que Dios te está llamando a tomar un paso de fe, pero te abruman el miedo y las dudas. Déjame recordarte que Dios te ha colocado donde estás por una razón. Ninguna circunstancia de tu vida es accidental. Todo forma parte de su propósito divino. 4.2. Cuando hablamos del plan de Dios, es imposible no pensar en Abraham, el padre de la fe, cuyo llamado marcó el inicio de una relación especial entre la humanidad y el Creador. En Génesis 12:1-3, Dios le dice a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Este llamado no solo cambió la vida de Abraham, sino que también impactó generaciones enteras. Pero quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué significa para nosotros hoy el llamado de Abraham? 1:1. La confianza en lo desconocido. Dios le pidió a Abraham que dejara todo lo que conocía: su tierra, su familia, su zona de confort. No le dio un mapa detallado ni le explicó cada paso. Solo le prometió que lo guiaría. Así como Abraham, a menudo Dios nos llama a dar pasos de fe, a caminar hacia lo desconocido, confiando únicamente en su promesa. Quizás hoy estás enfrentando una decisión difícil, una encrucijada en tu vida, y sientes temor porque no sabes qué te espera. Pero quiero recordarte que el mismo Dios que guió a Abraham está contigo, guiándote incluso en los momentos de incertidumbre. 1.2. Una bendición que trasciende Dios. No solo prometió bendecir a Abraham, sino que también le dijo: y serás una bendición. Esto significa que el propósito divino no se trata solo de nosotros, se trata de cómo Dios quiere usarnos para bendecir a otros. Piensa en las personas a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. ¿Cómo puede Dios usarte para ser una luz en sus vidas? Tu obediencia puede ser la respuesta a las oraciones de alguien más, tal como Abraham se convirtió en una bendición para toda la humanidad. 1.3. El pacto de fe. El viaje de Abraham no fue fácil. Tuvo que enfrentar dudas, desafíos y momentos de prueba.
Sin embargo, su fe nunca flaqueó porque sabía que Dios era fiel a su palabra. En Hebreos 11:8, la Biblia dice: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios también ha hecho un pacto contigo. Cada promesa en su palabra es un recordatorio de su fidelidad y amor. Tal vez hoy te sientes desanimado, pensando que el plan de Dios se ha detenido o que las promesas tardan demasiado en cumplirse. Pero recuerda, Dios no falla y su tiempo siempre es perfecto. Reflexión para tu vida. Hoy quiero que pienses en estas preguntas. ¿Qué cosas te está pidiendo Dios que dejes atrás para seguir su propósito? ¿Estás dispuesto a caminar por fe, aunque no entiendas cada paso del camino? ¿Cómo puedes ser una bendición para quienes te rodean? Escribe en los comentarios: como Abraham, confío en el plan de Dios, como un acto de fe y compromiso con lo que el Señor está haciendo en tu vida. Al terminar este bloque, recuerda que, al igual que con Abraham, Dios tiene un plan perfecto para ti, y cada paso que des en obediencia te acercará más a su propósito eterno. José es un ejemplo poderoso de cómo los planes de Dios pueden parecer incomprensibles al principio, pero siempre conducen a su gloria y a nuestra bendición. Su vida nos enseña que incluso en las pruebas más difíciles, Dios está obrando detrás de escena. En Génesis 37, 5-11, leemos que José tuvo 2 sueños. En el primero, sus gavillas se inclinaban ante la suya. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas también se inclinaban ante él. Estos sueños simbolizaban el propósito divino para su vida, pero sus hermanos lo envidiaron y lo vendieron como esclavo. 2.1. Los sueños como la visión de Dios. Dios le dio a José una visión clara desde su juventud. ¿Qué te ha mostrado Dios acerca de tu vida? Quizás has sentido un llamado, un deseo profundo en tu corazón, o has recibido una palabra profética que apunta hacia tu propósito. A veces, como José, podemos enfrentar oposición y burlas cuando compartimos nuestros sueños, pero quiero decirte algo importante. Si Dios te ha dado un sueño, Él también te dará los recursos y las oportunidades para cumplirlo. 2.2. Las pruebas como parte del proceso. La vida de José no fue fácil. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y enviado a prisión. Podría haber pensado que Dios lo había abandonado, pero en cada etapa Dios estaba preparando su carácter para el propósito mayor. En Génesis 39:21, la Biblia dice: pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Quizás hoy te sientes como si estuvieras en una prisión de pruebas y dificultades, pero quiero recordarte que esos momentos no son el final de tu historia, son el terreno donde Dios está, moldeando tu carácter y fortaleciéndote para lo que viene. 2.3.